Voces del daño cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del daño cerebral, el podcast de Fundación GMP que tiene como fin ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Arrancamos julio con las temperaturas disparadas, con medio país haciendo las maletas para disfrutar de sus vacaciones de verano y con unas elecciones generales en el horizonte que marcarán el destino de nuestro país para los próximos 4 años. La gran fiesta de la democracia, que dirían los más líricos, es uno de los pocos momentos en los que todos y todas hacemos lo mismo en el mismo día. O bien metemos una papeleta dentro de una urna, o bien nos abstenemos de hacerlo. Sin embargo, ¿alguien se ha preguntado si las personas con daño cerebral ejercen su derecho a votar en plenas condiciones de accesibilidad? ¿Qué ocurre si una persona con daño cerebral es llamada a presidir una mesa electoral? ¿Se preocupan los partidos políticos por el voto del colectivo? Para hablar de estos y muchos otros temas relacionados con el voto de las personas con DCA, nos acompaña Óscar Moral, asesor jurídico del CERMI y presidente del CERMI Madrid. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en este capítulo de Voces del daño cerebral. Creemos, como te decía antes fuera de micro, que nadie como tú nos puede echar una mano para arrojar un poquito de luz en este mes electoral sobre el voto de las personas con daño cerebral adquirido, sus derechos, sus obligaciones. Vamos a ir directamente a la primera pregunta. Las personas con daño cerebral adquirido y con discapacidad en general afrontan las elecciones generales del próximo 23 de julio con garantías plenas, ¿no?, para ejercer su derecho al voto. Dado que este podcast lo que persigue es ofrecer una información útil y de servicio público para las familias de personas con daño cerebral adquirido, ¿qué consideraciones básicas deberían tener en cuenta las familias de las personas con daño cerebral para facilitar ese derecho a sus familiares? Bueno, pues que en principio toda persona con discapacidad, que en este caso personas que su discapacidad se derive del daño cerebral, tienen los mismos derechos del resto de la ciudadanía para ejercer el sufragio tanto activo como pasivo. Es decir, no solo participar en el proceso electoral, sino incluso ser candidatos como el resto de la ciudadanía. Y que, por supuesto, no se puede ver ni quebrantado ni violentado por ninguna causa y que, por tanto, ha de lucharse en su caso o denunciarse cualquier situación en la que se produzca algún tipo de desigualdad, algún tipo de discriminación o algún tipo de falta de igualdad de oportunidades para ejercer ese derecho a voto como el resto de la ciudadanía. Eso es lo primordial, es decir, ser conscientes de que aquellas personas que en algún momento perdieron el derecho al voto como consecuencia de alguna sentencia, su situación ha desaparecido y que todos los ciudadanos con o sin discapacidad tenemos los mismos derechos, como decía, para participar en los procesos electorales tanto con el sufragio activo como con el pasivo. ¿Crees que los partidos políticos que concurren a las elecciones están teniendo en cuenta el voto de las personas, en este caso, como te digo, con daño cerebral adquirido? Por ejemplo, ¿son totalmente accesibles los programas, los mítines, los debates televisados cuando existe un problema cognitivo, como en el caso de determinadas personas con un daño cerebral? Yo creo que en general las formaciones políticas todavía no están lo suficientemente concienciadas con la situación de que tienen que llegar a toda la ciudadanía, ¿no? Es verdad que hay algunas formaciones que hacen programas electorales en lectura fácil, ¿no?, para este caso de personas con discapacidad intelectual, pero en general hay una falta de comunicación clara que pueda llegar a toda la ciudadanía. No solo en sus programas electorales, que habitualmente son densos, ¿no?, o muy dificultosos de leer. También es verdad que bien es cierto que la mayoría de la ciudadanía no se lee los programas electorales, ¿no? En general no nos los leemos, pero aún así sí que deberían hacer un esfuerzo para ya no solo para las personas con discapacidad o con daño cerebral adquirido, como es el caso, puedan tener acceso a sus propuestas o a sus formulaciones, sino que creo que podría servir para otro
gran parte de la población, ¿no? Que leer a lo mejor un programa electoral resulta, bueno, pues farragoso, el que puedan utilizar un lenguaje más sencillo, más directo, menos confuso, que pueda servirnos a todos y a todas para, en definitiva, saber cuáles son sus propuestas. Después, bueno, no hay más que ver a veces los mítines o los debates, ¿no? Para ver que evidentemente genéricamente no tienen en cuenta a las personas eh, estandarizadas, entre comillas, ¿no? Aquellas que, bueno, pues pueden seguir el debate electoral sin necesidad de ningún tipo de apoyo de ninguna clase, pues lamentablemente no piensan en otras situaciones, ¿no? Otras situaciones, personas con discapacidad que requerirían otro tipo de formulaciones, otro tipo de mensajes. Fundamentalmente, bueno, que es el lenguaje más sencillo, más claro y menos confuso, ¿no? Por tanto, no nos queda un camino largo por recorrer para que las formaciones políticas sean conscientes de que tienen que llegar a toda la ciudadanía y no solo a una parte muy restringida, ¿no? Pero creo que además hay una parte de la población que no es solo personas con discapacidad, que los debates electorales tampoco son atractivos a la hora de lo que quieren transmitir. Es decir, no son atractivos porque son confusos, parece que para unos cuantos muy informados o unas cuantas muy informadas o con un nivel de conocimiento de la realidad política alto o medio alto, y que el resto de la ciudadanía como pudiera estar, bueno, pues un poco orillado en esas comunicaciones. Bueno, además están perdiendo una oportunidad de oro, ¿no? La reforma de la ley electoral en 2018 que facilitó el derecho al voto de 100.000 personas con discapacidad intelectual, son 100.000 votantes, son 100.000 votos, es una oportunidad perdida. Ciertamente, ¿no? Ciertamente, y es una falta de, yo creo que de visualización, ¿no? De una realidad, ¿no? Y ya aunque no fuera solo por el mero hecho, que también, de atraer, ¿no? Atraer ese posible voto, sino porque yo creo por un tema de derecho de ciudadanía y por un tema de dignidad política, ¿no? Deberían ser conscientes de que su electorado, bueno, pues el electorado es el conjunto de la población y que por tanto todos tenemos el derecho a poder acceder, al menos desde un mismo punto de partida, de condiciones de igualdad para poder ejercer libremente ese derecho al voto. ¿Y los elementos que componen el sistema electoral para cubrir las necesidades de las personas con daño cerebral adquirido están preparados también? Me refiero a la accesibilidad de los colegios, a la señalética, ¿no? Los pictogramas, a la facilidad, incluso que incluso a personas que a priori no tenemos ningún tipo de discapacidad, muchas veces nos cuesta encontrar, ¿no? La mesa electoral que nos corresponde o la consulta del censo. ¿Todo eso es accesible? No totalmente, ¿no? No totalmente, porque todavía se presentan denuncias de lo más, bueno, burdo, o lo más flagrante, y es la falta de accesibilidad física, ¿no? De poder llegar a tu mesa para ejercer el derecho al voto, o que a veces ha habido algún caso en estas recientes elecciones para la comunidad y y los ayuntamientos aquí en Madrid, de que el elemento que había, que era un salvaescaleras, pues bueno, pues colapsó, ¿no? Como consecuencia de una excesiva utilización del mismo, ¿no? Y por tanto tuvieron que utilizar el sistema rudimentario de bajar la mesa electoral a pie de calle para votar, ¿no? Entonces, evidentemente creo que todavía no tenemos esa conciencia global de que hay que buscar sitios plenamente accesibles, ¿no? Y que no dependan del albur de situaciones concretas, de que en un momento dado dejen de funcionar elementos para poderlo utilizar. Por supuesto, ya no hablemos de otros tipos de necesidades de apoyo, ¿no? Es decir, señalética, como bien señalabas, o el tema de pictogramas, o cualquier tipo de necesidad de orientación o de consulta, pues no está garantizado, ¿no? Ahí todavía también nos queda un largo camino por recorrer. Y es que estamos hablando de una de las bases principales de la democracia, ¿no? Que es el ejercicio del derecho al voto. Es decir, estamos decidiendo a una de las cosas más importantes dentro de la democracia, y es elegir a nuestros representantes públicos. No es cualquier cosa. No estamos hablando de algo baladí o que podemos decir, bueno, es un tema meramente de ocio, tiempo libre, ¿no? Que también tienes derecho, pero estamos hablando de algo esencial para la democracia, ¿no? Que es elegir a quien te va a representar. Y si todos no podemos elegir en condiciones de igualdad,
Por tanto, en cierta medida, se está quebrantando la democracia también para esas personas, su derecho a ejercer libremente su ejercicio de elegir a las personas que quieren que te representen, ¿no? Que quieren que tú quieres que te representen, en este caso en el Congreso y en el Senado en las próximas elecciones. No es cualquier cosa lo que sucede cuando alguien no puede ejercer libremente, consciente y voluntariamente su derecho al voto. Y esto en el marco de las instituciones, en el marco legal. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Está preparada la sociedad también para comprender que ese vecino al que le ha dado un ictus o ese conocido que ha tenido un accidente de circulación, un traumatismo y ha sufrido un daño cerebral, su voto tiene el mismo valor que el de otra persona? ¿O? Que tener valor tiene el mismo, es decir, porque Sí, claro, por supuesto. cada voto vale lo mismo, ¿no? Y afortunadamente, no hay votos que valgan más que otros, ¿no? Independientemente de cuál sea tu situación, independientemente de tu formación o independientemente de lo formado que estés, supuestamente formado para ejercer ese derecho al voto o informado, mejor dicho, para ejercer ese derecho al voto. Por tanto, pero es cierto que quizá, no lo sé, es decir, quizá la percepción social pues será muy diversa dependiendo de los sitios, de si entienden que, o a lo mejor en su fuero interno entienden que a lo mejor, bueno, pues esas personas eh, pudieran no, o estén condicionadas a la hora de votar o manipulables a la hora de votar. Y yo creo que lo que hay que valorar es si todo el mundo que va a votar, independientemente de su discapacidad, está informado, está formado y si no ha sido influenciado para votar, ¿no? Habría que preguntárselo, ¿no? Y nadie se lo pregunta, ¿no? No lo preguntamos, ¿no? Vemos a cualquier persona y no nos preguntamos si está o no capacitada para votar. Simplemente tiene derecho porque es un ciudadano que tiene derecho como el resto, sin más. La democracia no entiende de otras cuestiones que no sean la igualdad entre todos los ciudadanos, independientemente de su situación, independientemente de cualquier tipo de situación diferenciadora que pudiera mostrarse la misma, ¿no? Claramente, lo que pasa es que es verdad que en estos momentos en los que estamos sumergidos, ¿no? De tanta polarización y de tanta crispación, ¿no? Parece como que cualquier cosa sirve como arma arrojadiza, ¿no? Para intentar anular el voto del contrario, ¿no? Hombre, yo creo que la reforma de la ley de régimen electoral general ya, bueno, han pasado 4 años, ¿no? Es decir, de más de 4 años, perdón, desde esa situación. Creo que es un revulsivo importantísimo, ¿no? Y que yo creo que ya no es discutible, ¿no? Y afortunadamente ya no es discutible, aunque nos ha costado mucho modificar esa ley, ¿no? Nos costó muchísimo y entender que no se podían hacer distinciones porque una persona, bueno, en su momento incapacitada judicialmente, afortunadamente también ha desaparecido en nuestro momento jurídico el sistema de incapacitación, por otro otro más nuevo, más innovador, más respetuoso con las personas y alineado con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, pues reconoce que a nadie se le puede limitar su derecho si ésta va a ejercerlo de manera consciente, libre y voluntaria, que es lo que dice actualmente la ley de régimen electoral general. Toda persona que consciente, libre y voluntariamente ejerza su derecho al voto, su voto vale el mismo, su derecho es el mismo que el del resto. Me reconozco como un animal político en el sentido aristotélico del término, participando en aquellos asuntos públicos que persiguen la búsqueda del bien común. Amalia Diegues, directora de la Asociación Ateneu y activista política con daño cerebral. Me preocupa el bienestar de las personas, la salud medioambiental, la belleza del entorno, el crecimiento del conocimiento y la protección de los derechos humanos, los derechos conquistados y los todavía pendientes de alcanzar, los de las mujeres y hombres con discapacidad. De manera singular, llevo años en el activismo político del daño cerebral adquirido. Entendí la necesidad de poner en la agenda política la legítima reivindicación de que se nos brindaran las mismas oportunidades que al resto de la ciudadanía y del respeto a nuestra autonomía y autodeterminación. En las formas, adquirí la práctica de acompañar una denuncia de una reivindicación argumentada a través del diálogo civil. En el pueblo en el que vivo he tenido también la oportunidad de participar en plataformas políticas ciudadanas de ámbito local,
trasladando al programa municipalista el principio de accesibilidad universal, y celebro como pocas que se nos presten los apoyos necesarios para poder participar de la vida política y hacernos visibles a la sociedad. ¿Te consta si desde las organizaciones que trabajan en el ámbito del daño cerebral se está trabajando también en ofrecer, no sé, formación a sus profesionales, ¿no? O incluso a sus usuarios, a sus usuarias, para que puedan ejercer el derecho al voto en libertad? ¿Existen figuras de apoyo que les puedan, no sé, guiar en el proceso del voto? No me consta, pero sí sería una buena acción a informar, ¿no? A informar sobre todo a sus asociados de que tienen derecho, de que pueden ejercer ese derecho y que en definitiva hagan uso si quieren realizarlo, ¿no? Alguna otra entidad no de daño cerebral sí realiza ese tipo de información, ¿no? Ese tipo de trasladar información a las personas con discapacidad y a sus familias para que sean conocedores de que, o si acaso no les ha llegado, que tienen derecho, ¿no? Que tienen la posibilidad de ejercer su derecho al sufragio y que, por tanto, es importante el que sepan también cómo se realiza, si tienen dudas, o cómo puede realizarse o cómo debe realizarse en cuanto a la dinámica, ¿no? De cómo es, porque algunas veces, bueno, pues la persona con discapacidad, el tipo que sea, pues puede no haberlo realizado nunca, no haber participado nunca en un proceso de elecciones, o bien haberlo, bueno, pues no tenerlo tan fresco como puede ser una persona con daño cerebral adquirido, que como se decía de su discapacidad, pues no puede no recordar exactamente cómo era con anterioridad, ¿no? Por diversos motivos, y refrescar eso y tener conciencia de que puede ejercer ese derecho y que libremente puede ejercerlo, pues sí sería deseable. Pero la verdad que dentro del daño cerebral no puedo decir que me conste porque no me consta. En las pasadas elecciones, las elecciones del pasado 28 de mayo, en las municipales y autonómicas, los locales electorales y las mesas electorales de Madrid contaron con un programa pionero, ¿no? de apoyo de pictogramas, eso lo sabéis bien, desde CERMI Madrid, para todas aquellas personas que pudieran necesitarlo, ¿no? Es un proyecto piloto que puso en marcha el Ministerio del Interior y el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, el CEACOG. ¿Tienes información sobre si esto se va a volver a utilizar, ya no solo en Madrid, sino también en otros territorios del Estado? Pues creo que fue eso, que fue un piloto, y supongo que estarán viendo los resultados y lógicamente esto hay que, después de analizar todos esos resultados, hay que implantarlo, ¿no? Hay que implantarlo, bueno, pues si ha funcionado bien, que yo estoy convencido que seguramente habrá funcionado a plenitud, pues hay que trasladarlo a otros lugares y trasladarlo a todo el sistema, ¿no? Pero tampoco me consta en este momento de que haya o se vaya a lo mejor a utilizar otro nuevo piloto en algún otro sitio para comprobar. No tengo información en este momento en ese sentido de si se va a realizar ya no solo en Madrid, sino en algún otro sitio, ¿no? Por comprobar su efectividad en otros lugares de este tipo de proyectos pilotos que siempre son importantes, ¿no? Es decir, porque nos pueden dar pistas primero de lo que funcione bien y de aquello que a lo mejor no funciona tan bien, hay que mejorar para finalmente implantarlo de manera completa y exhaustiva en todo el sistema, ¿no? Que siempre, lógicamente, implantar un sistema nuevo con un número tan importante de mesas electorales en todo el territorio, hay que ser prudente, ¿no? A la hora de hacerlo y que sirva para el fin que se pretende, y es dotar de accesibilidad, no confusión, ¿no? Porque algunas veces el utilizar sistemas que no están bien comprobados, bien testados, pueden no ser tan beneficiosos. Pero no tengo información de si va a volverse a realizar algún tipo de piloto en alguna otra parte del territorio nacional, algún otro tipo de mesas. En todo caso, nos parece una medida, la llevada a cabo en las elecciones municipales y autonómicas, una medida absolutamente necesaria, ¿no? Pues ya no solo lo que hablábamos antes, ¿no? Ya no solo por personas para personas con daño cerebral o para personas con discapacidad, sino pues para personas no sé, sin nivel de alfabetización, por ejemplo, o personas mayores. A lo mejor, bueno, pues ese grado de confusión que puede haber, sobre todo en colegios electorales un poco grandes, ¿no? O muy grandes, con muchas mesas, pues pues puede ayuda, estoy convencido que ayuda a otra parte de la población que no solo es con las personas con discapacidad, ¿no? O mirar el censo, sin perjuicio que ya, bueno, el censo electoral yo creo que lo miramos cada vez menos, a no ser que tengas algún tema concreto, situación específica, porque ya casi la inmensa mayoría de los ciudadanos recibimos en nuestros domicilios donde nos corresponde votar y en qué lugar, ¿no? En qué mes, en qué colegio. Pero bueno, siempre pueden producirse situaciones en las que
pues no estés en el censo, algún problema en el censo, y que la persona también tiene derecho a poder acudir y defender el que sea incluido en el censo, ¿no? Como el resto de la ciudadanía. ¿Qué ocurre cuando una persona con daño cerebral recibe la temida carta que le comunica que tiene que estar en una mesa electoral, sobre todo en estas elecciones? En estas elecciones en mitad de verano, cuando todo el mundo tiene planificadas las vacaciones, ¿no? ¿De qué depende? Hay que partir de una premisa, es decir, el, esto en ánimo jocoso en primer lugar, es decir, participar en las mesas electorales, ser miembro de una mesa electoral es una obligación como ciudadano, independientemente de que te apetezca más o menos, ¿no? Y de que sea más o menos cómodo, que no lo es en ocasiones, ¿no? Pues son muchas horas y en este caso van a coincidir con muchos aspectos. Primero, que va a hacer mucho calor seguramente y va a ser complicado estar en algunas mesas electorales, ¿no? En algunas zonas del país. Pero partiendo al margen de esa, bueno, broma, ¿no? De ese primera, las personas con discapacidad, si no quiere decir pueden, de hecho están exentas si lo comunican a la Junta Electoral de Zona una vez recibida la carta, indicando y aportando su grado de discapacidad, están exentas de participar en la mesa electoral. Sin perjuicio de ello, tienen derecho a hacerlo si desean hacerlo y participar en las mismas. Pero bueno, es una de las excepciones para no ser miembro de la mesa. Supongo que tendrán que acreditar de alguna manera con su certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad así lo señala la instrucción de la Junta Electoral Central, es el mecanismo para acreditarlo y, por tanto, pues ser exonerado de participar en la mesa electoral. Pero hay que hacerlo, es decir, no vale pensar que como soy persona con discapacidad no tengo que hacer nada, no, tienes que hacerlo, tienes que comunicarlo, porque si no podrías incurrirías en un delito electoral y por tanto, mucho cuidado, no es una broma, no es una broma porque es un delito y bueno, y tiene consecuencias si no se hace bien, por tanto hay que comunicarlo de la manera adecuada y nada más y ya está, y estás exonerado. Está claro, no seremos nosotros quienes animemos a cometer ningún tipo de delito. Al cumplir la legalidad siempre. Si bien vaya por delante, que es una faena, que te llamen un 23 de julio para sentarte en una mesa, como bien decías, Óscar, a lo mejor en un colegio sin aire acondicionado. Lo más probable es sin aire acondicionado. Lo que casi seguro. Lo más probable es casi seguro sin aire acondicionado y muchas horas, evidentemente. Y bueno, en fin, pues quizá lo menos apetecible 23 de julio. Seguro que es lo menos apetecible de realizar. Pero bueno, es un ejercicio también democrático, ¿no? Alguien tiene que ser mesa, alguien tiene que ser miembro de una mesa. Los vocales del presidente tienen que salir entre nosotros, entre nosotras, y por tanto alguien tiene que serlo. Está claro. Está claro. Otro de los hitos o de los protagonistas, ¿no?, de estas próximas elecciones generales del 23 de julio es el voto por correo. Se ha solicitado el voto por correo de forma masiva por aquello de que medio país va a estar disfrutando de sus vacaciones de verano. ¿Existe algún requisito especial para que las personas con daño cerebral adquirido puedan acogerse a esta modalidad de voto? Igual que el resto de la ciudadanía, el mismo mecanismo. Y ahora además, bueno, como seguramente habrán escuchado las personas que estén escuchando ese podcast, pues se va a requerir la acreditación a la hora de presentar el voto, que antes no se pedía cuando se presenta, pero el mismo mecanismo, no hay ninguna peculiaridad. Si la persona que esté en el censo electoral y que esté en el censo electoral, pues puede pedir su voto por correo y ejercer su derecho al voto por correo en las mismas condiciones y sin ningún impedimento y sin ningún otro requisito que el resto de la ciudadanía. Y ya para terminar, ¿sabes si existe algún sistema electoral en algún otro país de Europa, del mundo, que asegure la participación plena de las personas con daño cerebral o las personas con discapacidad? Bueno, la verdad que como sobre el papel, ¿no? Sobre el papel legislativamente hablando, ¿no? España está a la vanguardia, es decir, no cabe, es decir, no hay que fijarnos en nadie a los efectos legislativos, me quiero decir, es decir, en la norma. En la norma no tenemos que fijarnos en nadie. Nos hemos dado este cambio normativo de gran calado y no solo eso. Cualquier persona que quiera, por ejemplo, acabamos de comentarlo, quiera ser una persona con daño cerebral adquirido y le llaman para ser miembro de la mesa y cumple los requisitos, esto es, estar en el censo electoral, saber leer y escribir y necesitase apoyos de algún tipo para ejercer ese derecho, tiene derecho a pedirlo y que se le posibiliten esos
apoyos para ser miembro de la mesa. Por tanto, ha habido un caso en estas elecciones municipales, autonómicas y locales, de una persona con ELA que fue nombrada vocal, suplente, y ella en primer momento la quería medio convencer de que no fuera miembro de la mesa, ¿no? Cuando expuso que no es que no quisiera ser, es que quería ser, es decir, quería ser miembro de la mesa, ejercer su derecho si le correspondía. Y pues pidió una serie de apoyos a la Junta Electoral de zona, y la Junta Electoral de zona los aprobó, comunicó la delegación de gobierno, en este caso de la Comunidad de Madrid, para que esos medios estuvieran a su disposición, por si acaso, ella era suplente, por si acaso tenía que quedarse como miembro de la mesa. Por tanto, lo que hay que señalar es que en este momento, como país, somos un país garantista en ese sentido, es decir, garantista normativamente hablando. La realidad también es que suceden cosas que no deberían suceder. Pues esto es colegios electorales inaccesibles o mejoras en algunos aspectos en cuanto a la comunicación, en cuanto a la orientación, en cuanto a algunos aspectos que hay que ir mejorando. Por lo tanto, realmente otros países pueden tener sistemas parecidos al nuestro en ese sentido, sobre todo en el ámbito europeo, pero de verdad que no tenemos que fijarnos especialmente en ningún país que esté mejor que nosotros, vuelvo a decir, normativamente hablando, ¿no? Es decir, y por tanto lo que hay que hacer, y yo esto conmino a aquellos que nos estén escuchando, que si sufren algún tipo de situación, lo que tienen que hacer es denunciarlo, no guardárselo o conservarlo en el fuero familiar o incluso meramente organizativo de donde esté. No, hay que denunciarlo, y para eso están los mecanismos de dirigirse a la Junta Electoral de zona, interponiendo la correspondiente queja, porque esas quejas tienen que ser respondidas y además quedan constancia de las mismas, cualquier tipo de situación que se produzca. Y es importante que cualquier tipo de quebranto se denuncie. Ya a lo mejor no se puede resolver para la persona en ese momento, pero sí puede ayudar a que no vuelva a producirse. Y eso es muy importante, ¿no? Cualquier falta de accesibilidad, cualquier tipo de situación inadecuada en una mesa, del tipo que sea, ¿no? De trato, de lo que sea, ¿no? Cualquier cosa extraña que cada vez se produce menos, pero pudiera producirse. Hay que denunciarlo ante la Junta Electoral de zona, hay que denunciarlo, allí hay interventores, hay que manifestarlo por allí, que quede constancia, y denunciarlo ante la Junta Electoral de zona para subsanarlo si es posible, y si no, para que quede constancia para futuras situaciones. Y por supuesto, si con anticipación sabemos que una situación se va a producir que pudiera perjudicarnos, comunicarlo a la Junta Electoral de zona, ¿no? Preventivamente, en un momento dado, para poder intentar subsanarlo antes de que se produzcan las elecciones, del día de las elecciones, que a veces ahí ya no hay margen de maniobra, ¿no? Para solucionar nada o subsanar nada. Por tanto, lo más importante en estos casos también es este empoderamiento propio de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, para que si queremos ejercer ese derecho, pues seamos beligerantes con las situaciones que no son adecuadas, beligerantes en el buen sentido de defensa de derechos, es decir, porque al final, si no lo hacemos nosotros mismos, no lo van a hacer nadie por nosotros, ¿no? Las organizaciones podremos acompañar, pero el primer mecanismo de denuncia de defensa parte de la propia persona. Cuando le sucede el hecho, tiene que buscar las herramientas para defenderse si puede, acudir a las organizaciones también y utilizar todo lo que a su alrededor exista para denunciar la situación. Pues yo creo que con este llamamiento al empoderamiento y a la incidencia política, y también con la buena noticia de que somos un país a la vanguardia del derecho al sufragio de las personas con daño cerebral adquirido y con discapacidad en general, yo creo que con esto nos vamos a despedir. Muy bien. Óscar Moral, presidente de CERMI Madrid y asesor jurídico de CERMI, 1.000.000 de gracias de verdad por habernos acompañado en este capítulo de Voces del Daño Cerebral. Creemos que el resultado va a ser muy enriquecedor para las familias de las personas con daño cerebral adquirido y de los usuarios, de las usuarias, sobre todo de cara a esas elecciones del 23 de julio que están ahí, a la vuelta de la esquina. Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes que oigan este podcast. Muchas gracias. 1.000.000 de gracias.